Buenas noches a todos. Esta noche vamos a hablar sobre la función policial en la aplicación de la Ley 30364 y por eso tenemos a un invitado especial que él pertenece a la comisaría de la familia de Chiclayo, es el mayor Hugo Chávez Oliveira. Mayor, muchas gracias por estar con nosotros en Madres en Lucha esta noche. Cuánto gusto, soy el mayor de la policía, Hugo Armando Chávez Olivera. Estoy trabajando actualmente en la Comisaría Especializada de la Familia de Chiclayo. Es una unidad de la Policía Nacional del Perú que se caracteriza por ser especialista en el análisis del contexto en aplicación de la Ley 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Así es. Mayor, esta ley, desde el ámbito policial, ¿cómo lo definiría usted? La Policía Nacional del Perú trabaja en el marco constitucional basado en el artículo 166, que es la finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú. Dentro de la finalidad fundamental de la policía tenemos uno que debemos cumplir las leyes. Entonces, la ley 30.364 no es ajena. Por lo tanto, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar le da dos ejes de actuación a la Policía Nacional del Perú. El primer eje, la prevención. Estamos en el continuum de violencia antes que ocurra una conducta socialmente reprochable, la cual tenga que requerir la activación de varios instrumentos del Estado para poder erradicarla, ya que la sanción es una parte jurisdiccional impulsada por el Ministerio Público. Entonces, la policía está en el eje de la prevención antes que ocurra, y después que ocurra, que es la erradicación a través de los actos de investigación que tenemos nosotros plasmados en nuestros manuales, guías y procedimientos. Ok. ¿Y cuál es el limitante o la exclusión dentro de esta ley? Primero, conocer que la propia ley dice dos sujetos de protección de la ley, y son la mujer por su condición de tal y los integrantes del grupo familiar. El limitante sería cuando se realice el contexto de la aplicación de la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no toda acción de violencia realizada contra una mujer aplica los principios de la Convención de Belén do Pará. Lo que quiere decir que, por ejemplo, se roban un teléfono celular a una dama, un sujeto, un delincuente común, no vamos a aplicar la ley especial porque nos faltaría esta relación de dominio, confianza y poder que muchas veces está unido a la parte del sentimiento, a la parte emocional, a la parte sentimental. Porque la condición de mujer como tal, hablamos de una violencia que es exclusiva de la mujer, porque la persona agresora, vale decir cualquiera, hombre o mujer, tiene en su raciocinio un estereotipo por razones de género, como por ejemplo, que la mujer está vinculada al tema de lavar los platos, tiene que hacer limpieza de la casa, y si no lo hace, es su culpa porque no ha sido bien formada como mujer. Ese estereotipo de género genera la violencia a la mujer por su condición de tal. Con relación a los sujetos de protección de la ley, hablamos de toda una gama que están tipificados en el artículo 7 de la ley 3364, pero también tenemos que analizar el mismo contexto, ¿no? El vínculo. Tiene que haber esta relación de dominio, confianza y poder que acarree la responsabilidad sobre el deber de cuidado y, lo más importante, que se pueda promover una medida de protección acorde con las necesidades de la víctima a fin de garantizarles una vida libre de violencia. Así es. Usted indicó algo hace un momento del estereotipo. Lamentablemente, a veces esta ley no está muy bien regulada en cuanto al género, porque muchas veces desfavorece al varón, ¿no? Bueno, vemos actualmente que esta ley a veces no es, está sujeta a, si vemos, a denuncias falsas, ¿no? Porque, bueno, yo soy una madre también afectada y bueno, hay también padres, ¿no? Y en este caso,
la violencia familiar, ¿qué sería la violencia familiar en el ámbito policial? Cuando hablamos de violencia familiar, a nosotros nos hace recordar mucho la antigua ley, la 26260, que era una ley para prevenir la violencia familiar, ¿no? Es una ley que tenía solamente sujeto de protección a la familia. Esta ley tiene casi la misma naturaleza, solamente adicionó la vulnerabilidad de la condición de mujer como tal. A ver, si nos vamos a antecedentes históricos como la CEDAW de 1979, que es la Convención para eliminar toda forma de discriminación, en su recomendación número 10, especifica de que la condición de violencia se da de diversos aspectos. Es un problema que tenemos que analizarlo de diversos puntos de vista. Por ejemplo, la condición seropositiva, la condición social, la condición de migrante. Y esto es, en algún momento, estos tipos de observaciones que generan discriminación y vulneración en el género mujer se deben intersectar. Donde 1979 empezaban a ver este pronunciamiento porque la mujer no participaba en la dinámica del Estado, en decisiones, en política pública. Miren, claro ejemplo son las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que durante muchos años no estaban dentro de sus nóminas las damas, estaban como personal asistencial y no como ejecutivos. Pero al identificarse la discriminación, se malinterpretó este hecho. Pongamos más mujeres y se acabó. No era así, porque sobre ello hay una investigación que hace Lagarde preguntando por qué razón una persona que tiene intimidad, que le entrega su sentimiento, su parte emocional, que entrega todo este proyecto de vida, termina siendo agredida por esta persona, por su contraparte, por su cónyuge, por su conviviente. Entonces, no es hasta la Convención de Belén do Pará, en la cual indica la responsabilidad del Estado. La Convención de Belén do Pará es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estamos claros que son dos dispositivos legales internacionales que es solo para la mujer. Posteriormente, y considero que una manera acertada del Estado ha sido integrar la situación de los miembros de la familia, donde estamos completamente nosotros protegidos cuando tenemos el mismo vínculo. Se identifica en el año 93, 94, de que la mujer no era protegida en el espacio público, pero sí en el privado, en el aspecto llamado familia. Entonces no resultaba suficiente esta protección integral y terminaban siendo delitos como faltas, a pesar que se estaban dando situaciones de dominio hegemónico. Reconocemos que el género tiene mucho que ver porque promueve subjetividades que posteriormente genera vulnerabilidad, como por ejemplo las miradas lesivas, el pensamiento protervo, la parte sexualizada que se tiene al momento de realizar una observación. La verdad que ¿a quién se le ve más lesivamente? ¿Al hombre o a la mujer? Hay casos excepcionales, sí, lo reconozco, pero la política es emergente, la política pública se desarrolla a través de un común denominador y protección integral, o sea, de la mayoría. Y acá estamos reconociendo a través de los enfoques de género, el enfoque de interseccionalidad, la vulnerabilidad en el género mujer. No es discriminatoria. En todo caso, es tal cual utilicemos la ley de atención preferencial. Entonces también diríamos que la ley de atención preferencial es una ley discriminatoria porque solamente tiene a ciertos grupos, a las mujeres gestantes, a los niños, a los adultos mayores. Pero bajo esa misma lógica, estos grupos son vulnerables, requieren una atención preferencial. De la misma manera, la ley 30.364 es una ley que observa en ese campo tan holístico de la vulnerabilidad de la mujer por su condición de tal. Y los integrantes del grupo familiar, que somos, ahí sí estamos, esposos, cónyuges, padres, hijos, abuelos, nietos, bisnietos, tataranietos, y hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. Y es más, lo amplía tanto al campo de la familia que dice todos los que vivan bajo el mismo techo, siempre y cuando no exista una relación contractual. Pero
Siempre tenemos que analizar el contexto para establecer si no existe una falla en la dinámica familiar que ponga en vulnerabilidad al género mujer. Así es. Y una consulta, por ejemplo, desde las comisarías se pueden realizar las denuncias por violencia familiar. Claro que sí. La ley 30.364, para ser operativizada, la Policía Nacional del Perú cuenta con una guía de procedimientos. Esta guía de procedimientos es una guía que nos dice qué hacer ante el conocimiento del hecho. Y tiene dos procedimientos muy importantes. La parte de las atenciones de las denuncias y la ejecución o la forma de ejecutar las medidas de protección. Al momento de conocer una denuncia, tenemos tres procedimientos. El primero, muy poco conocido, es la detección de hechos de violencia, lo que significa que nosotros realizamos investigaciones de oficio, porque bien claro en el artículo 6112 dice todo lo relacionado a tipos de violencia en la 3364, sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, que no sean denunciados. Entonces, cuando un policía advierte hechos de violencia, continúa de oficio. Y esta naturaleza de oficiosidad también ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Espinosa versus el Estado peruano. Entonces, el segundo procedimiento ya es la atención de posible perpetración de nuevos hechos de violencia. Considerando estas conductas socialmente reprochables, tienen un tratamiento especial diseñado para evitar la revictimización. Y el último procedimiento en el tema de atención de denuncias son de otros delitos que están vinculados al tema de la aplicación de la ley 30.364, como por ejemplo la usurpación, daños a la propiedad, hurto, que son aspectos que necesariamente aplican situaciones de violencia económica patrimonial y requieren una atención integral del Estado. Dentro de ello, tenemos muchas veces en la detección de hechos de violencia, y de repente es importante para el trabajo que hace reconocer Madres en Lucha, cuando ponen en medio a los hijos, dice el papá no me deja ver, la mamá no me deja ver. Entonces, nosotros detectamos un hecho de violencia porque el usuario normalmente llega a preguntar y decir lo siguiente: quiero que constate que no me dejan ver a mi hijo. Entonces la pregunta cae de madura: ¿por qué no la dejan atender a su hijo? No, es que ella quiere que, o él quiere que le dé más dinero. Él o ella quiere que le dé más dinero. Entonces estamos frente al efecto control, una violencia psicológica poniendo como instrumento al niño. Entonces estamos ante un posible hecho de desprotección o prevenir la comisión del síndrome de alienación parental, que es una violencia psicológica en agravio del menor. Y aquí la pregunta: ¿el progenitor que vino a pedir la constatación denunció? No, lo hizo la Policía Nacional del Perú, porque parte del artículo 1, el segundo párrafo, parte infiniti de este párrafo, dice que el Estado debe garantizar una vida libre de violencia a las víctimas. Por lo tanto, soy parte del Estado y tengo que activar este sistema nacional especializado de justicia. Mayor, mire, usted ha indicado ahorita dos cosas que no lo tengo claro y desearía que nos explique, ¿no? Usted dijo denuncia de oficio. ¿Y a qué se refiere denuncia de oficio? ¿Es de la que, a ver, me podría explicar, por favor? Claro, a ver, las denuncias de oficio son necesarias impulsarlas por oficiosidad. Tenemos que entender que en la mayoría de casos de violencia, las víctimas normalizan los hechos al punto de no querer denunciar. Ya hemos visto que salió de la esfera de la parte privada el tema de violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar. Ya no es un aspecto privado, es un aspecto público, porque estamos hablando del mantenimiento de la sociedad, del orden social, porque esto afecta gravemente al tema de la paz social que se debe llevar. Entonces, ¿qué tienen que hacer los policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial? Impulsar una investigación de oficio y, como lo dice el propio Poder Judicial, con elementos mínimos o elementos de verosimilitud que soliciten
las medidas de protección para darle sostenibilidad a este alto radical a la violencia. Entendamos la violencia como un proceso continuo, ¿ya? Es un hecho que va continuo, es una regla y va así, en corrido. La víctima normaliza por diversos problemas o por diversas situaciones. Una persona calla por el reproche social, la dependencia emocional, la dependencia económica. Y como dice, aguanta, tolera y normaliza el hecho de violencia. Entonces, es parte de responsabilidad del Estado, representado por las instituciones tutelares, frenar la violencia. Ya lo dije en el artículo 1 del decreto Mayor, 334. una consulta. Por ejemplo, si un padre o una madre reiterativamente hace constataciones policiales por la obstrucción, porque usted mencionó también sobre el síndrome de alienación parental, eh, el policía o el oficial podría de familia, en caso, como usted dice, hacer una denuncia de oficio por ello, o no necesariamente, porque está de por medio un niño, ¿no? Claro. Mire, qué bueno e interesante es la pregunta, porque ante estas circunstancias le comento que la ley 30.364, específicamente su reglamento, ha sido modificado hace poco. El 5 de abril del 2022 se ha publicado el Decreto Supremo 005-2022 MIN. Este dispositivo está indicando en su artículo 8.3, que modificó el reglamento, dice: se entenderá que estamos frente a casos de acoso a través del proceso judicial cuando de procesos judiciales iniciados en el marco de la ley 30.364, la persona demandada utilice indebidamente las herramientas del sistema judicial con el propósito de acosar, desgastar emocional y económicamente a las mujeres. O sea, ya se ha reconocido el hecho de que la vulnerabilidad que se está prestando por la carga que se está haciendo a través de diversas denuncias. Si están pidiendo constataciones constantes, se está haciendo ver de que hay un imperio de la fuerza pública para decir, no, tienes que verlo, no, tiene que verlo, no, más constataciones, más gano. No, eso genera más bien violencia, porque se debe resolver de la manera más célere. Están en vías de capacitación todos los operadores, nosotros estamos en constante capacitación, el Poder Judicial, el Ministerio Público, en el marco del Sistema Nacional Especializado de Justicia. Por lo tanto, estamos en esa manera de analizar contextualmente la necesidad de hacer un abordaje e investigar de oficio. ¿Se imagina usted Claro, un caso? Puras claro. constataciones, y no hay solución. Entonces, ¿cuál es el hecho? En lugar de hacer la constatación, comenzamos con la intervención de oficio para que el juzgado tome conocimiento de lo que o no se está cumpliendo, o no se está haciendo, y se debe hacer. Mayor, pero hay dos cosas acá. Usted mencionó este artículo 88.3 que han modificado ahora último, pero creo que hay vacíos en esa parte también, porque creo que han omitido el de poner los integrantes también del grupo familiar, porque o sea, sesgado al poner solamente mujeres, ¿no? Porque la violencia no tiene género, o sea, la violencia también Efectivamente. tiene muchos vacíos en ese sentido, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasaría si una comisaría, ¿no? O el área de familia no permite realizar las denuncias por violencia familiar o no denuncia, como usted dice, por oficio, ¿no? En este caso. O sea, A ver, en mayormente primer a lugar, veces... quiero aclarar esa parte. El artículo Ajá. 8 ha sido modificado y le ponen el enfoque de interseccionalidad, ¿no? Lo que les hablaba hace un momento, las diversas aristas que tiene el problema, y reconoce el tema de la violencia en uno de los sujetos de protección de la ley, la mujer, la condición de mujer como tal. Todavía no existe un estudio o una situación que diga la condición del hombre como tal o la vulnerabilidad que sufren los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ante un tipo de una denuncia calumniosa. Es un proceso. Todo es un proceso que con el momento de culminar tendrán responsabilidades los que denuncien de manera calumniosa o dolosa. Pero como dice el mismo Tribunal Constitucional con la resolución 3378, que parafraseando más o menos, independientemente de quién es víctima o quién es agresor, hay un hecho. Hay un hecho, porque si llevan armoniosamente no va a haber un tipo de violencia. O sea, si ustedes se ponen de acuerdo bien entre los progenitores, pues no habría una razón de generar conductas violentas o agresivas. El problema y el conflicto
evoluciona a violencia cuando no se ponen de acuerdo. Entonces es ahí donde requiere ya la intervención de un árbitro, de un tercero, sobre todo de carácter de autoridad, para que ponga el orden y tenga que ver los intereses necesarios de proteger a las víctimas más vulnerables. Ahora, yo he leído el artículo 8, lo que modifica la condición de mujer como tal, ¿no? Pues el tema de implementar los integrantes del grupo familiar, eso está clarísimo. El tema es que las y los operadores entendamos la vulnerabilidad del género mujer. En sí, es un tema que sí, la violencia no tiene género Y y lo hemos también, defendido 100%. claro, y también es de interpretación, ¿no? Mayormente, muchas veces, como muchos Todo abogados, cambio es requiere adecuarse, ¿no? instrumentalismo. Ujú, Claro, todo claro. cambio requiere adecuarse. Ujú. ¿Y a dónde puede acudir una persona, por ejemplo, en caso de una violencia familiar? O sea, si es víctima de violencia familiar. ¿Dónde es el ente que se Si es puede... víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, según el artículo 14 del reglamento de la ley, las entidades facultadas para recibir las denuncias son Policía Nacional del Perú en cualquiera de sus dependencias policiales, comisaría, el Ministerio Público y el Poder Judicial? Somos tres que estamos facultados para recibir las denuncias. Y acá sí yo diría, tome nota, los tres estamos obligados, bajo responsabilidad por este mismo artículo, de comunicar el caso al Centro de Emergencia Mujer, a efectos que ellos cumplan lo que dice el artículo 67.4 del reglamento de la ley, para hacer su abordaje multidisciplinario. Para que esto sea integral, la víctima debe ser protegida integralmente. Las presuntas víctimas de violencia, y ojo, acá quiero también aclarar un punto muy clave, no todo denunciante es víctima de violencia. Así No es. toda persona que viene a denunciar como víctima, cuando se analiza adecuadamente el contexto, se puede establecer que está utilizando el sistema para poder generar un desgaste emocional en el que realmente es una víctima de violencia. Acá el objetivo es el hecho de lo socialmente reprochable, y eso es lo que nosotros tenemos que frenar. ¿Dónde pueden acudir? Pues a poner las denuncias, como ya les comentaba. ¿Y qué pasaría? Yo me adelanto a la pregunta que viene de Madura. ¿Y qué pasaría si no le quieren recibir la denuncia? Cada organización, cada institución tiene sus sistemas de control. Puedo hablar por la Policía Nacional del Perú y puedo invitar que utilicen la línea 1818 del Ministerio del Interior. Esta línea es completamente gratuita a las 24 horas del día. Si tuviesen el aplicativo de dicho sistema, la opción 3 es el que justamente habla de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ahora, sobre ello, no es que se esté realizando una denuncia en contra del policía, hay que dejar las cosas claras, sino que a veces el usuario tiene una percepción distinta del marco de la legalidad, cuando en muchas oportunidades, por ejemplo, han venido por intereses civiles, del derecho civil, y lo han querido interponer como si fuera un delito. Entonces, la policía, por ejemplo, no hacemos constataciones de supervivencia. Esto ya fue modificado con el reglamento de la ley del año 2017. La policía ya no hace certificados domiciliarios. No hacemos esas cosas. Pero a veces, no, que yo quiero que constate que vivo acá, que estoy viviendo. Pero eso es solamente en el marco de la investigación de delitos o faltas. O sea, nuestro procedimiento es clarísimo. Pero a veces, no, la policía no me ha querido recibir la denuncia de inmediato. Entonces llamen al Ministerio del Interior, al 1818, y el Ministerio del Interior iniciará un abordaje de inmediato de arriba hacia abajo. El ministerio llamará hasta la policía llegará a la comisaría, donde es correctamente el tema de la orientación, y se aclararán las cosas. Ahora, si no, pueden tomar las medidas del caso y remitirlo al correo electrónico denuncias@mininter.gov.p. También es de la línea 1818. Caso contrario, con todo el dicho que ustedes estuviese, pueden acercarse a las unidades de inspectoría que están dentro de las regiones policiales, y si están en Lima, obviamente Aramburu, la cuadra 5, que ahí está la central de Inspectoría General para poder proceder a la queja. Estamos hablando de una queja.
lo cual iniciará un procedimiento administrativo que puede o no culminar en un efecto de sanción o denuncia penal. Otra consulta, ya para culminar, si esta ley tiene un mal uso, o en qué, mejor dicho, ¿en qué caso no aplica esta ley? ¿Cuándo no aplicaríamos la ley? Cuando no sea la condición de mujer como tal, como lo mencioné hace un momento, que por ejemplo le roben el teléfono celular a una señorita, un delincuente común. Ahí no estamos hablando de un contexto de aplicación de la ley especial. Otra forma de no aplicar es, por ejemplo, que se pelee el hermano del conviviente que no vive en el mismo domicilio, con el papá, ¿no? Va con el papá, o lo que a veces le llaman suegro, aplicando el artículo 237 del Código Civil. La convivencia se realiza a través de del matrimonio, el vínculo de matrimonio. Ya hay temas que se están analizando. Creo que también la aplicación de la ley es más que nada para proteger hechos que pueden salvar vidas, porque si dejamos crecer la teoría de la escalonada de la violencia, lo que hoy comienza con un grito, mañana es un golpe, pasado es una muerte. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Pero es importante que comuniquen los hechos de cualquiera. Si usted u otra persona conoce que son víctimas de violencia, es ella misma o sus familiares o su entorno, comuniquen a los tres instituciones que estamos facultados para recibir denuncias: Policía Nacional, Ministerio Público o Poder Judicial. Así es, mayor. Bueno, para culminar, ¿qué más desea decir o qué otro mensaje podría dejarnos, ¿no? Para poder entender sobre esta ley y en general. Bueno, yo les diría que la Policía Nacional del Perú está en un proceso de especialización en materia de violencia. Estamos dando el contexto suficiente para que se aplique la ley especial con elementos objetivos para la investigación penal y elementos de verosimilitud suficientes para un correcto dictado de medidas de protección. Estamos articulando adecuadamente con todos los operadores que estamos dentro del Sistema Nacional Especializado de Justicia. Las atenciones son gratuitas. Los servicios que se brindan en el marco de la atención integral son gratuitos. Entonces, la Policía Nacional del Perú les va a recordar más o menos diciendo: yo te voy a cuidar y te protegeré, si sabes tú muy bien que en mí puedes confiar. Yo te voy a respetar y siempre será así, que sepan todos de la ley que te va a proteger a ti. Por esa razón, confíen en sus amigos de la Policía Nacional del Perú, que estamos sensibilizados, capacitados y ahora con miras a la especialización funcional. Muchísimas gracias y un saludo fraterno para todos y todas las integrantes de este hermoso grupo, Madres en Lucha. Ustedes siempre van a tener a su amigo en la Policía Nacional del Perú. Muchas gracias, mayor Hugo Chávez. La verdad que nos ha gustado poder compartir esta noche, entender un poco más de la ley y sobre todo de la gran función que ustedes realizan como la Policía Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.